Bien, vamos a ver los primeros ejercicios de Wireshark para ir viendo un poco cómo funciona la aplicación, ¿vale? Lo primero que he hecho ha sido abrir el manual que tenéis en el aula virtual, ¿vale? Donde inicialmente, como vimos súper breve en clase, indica las características de Wireshark y qué es y qué no es Wireshark, ¿vale? Wireshark simplemente se dedica a leer los paquetes que detecta en la red y interpretarlos para que nosotros podamos leerlos, dado que de otra forma pues no podríamos leerlos, ¿vale? Previamente instalamos Wireshark desde la web oficial, lo instalamos y en el proceso de instalación nos va a instalar WinPckup, ¿vale? Y si no, podemos instalarlo de aquí. Luego veremos que, bueno, aquí pone que es WinPckup, que es la que nos permite la conectividad entre dos sistemas y por tanto permite transmitir y leer y interpretar esos paquetes de red, ¿vale? Lo primero que vemos en el manual es una breve explicación de los entornos que nos vamos a encontrar cuando abramos Wireshark. Tenemos tres secciones, una sección de paquetes, una sección donde previamente si hemos seleccionado uno de los paquetes veremos cada una de las capas de red de las cuales se compone cada uno de los paquetes. Y aquí, pues los datos que son realmente los que viajan por la red y son los interpretados por Wireshark. Yo lo que os recomiendo, por facilidad de visualización y porque a mí este formato de Wireshark pues nunca lo he utilizado, es reubicar, ¿no?, estos paneles, pues el primero, el segundo y el tercero, de esta forma. Yo tengo aquí pues las máquinas que tenemos levantado en clase y bueno, antes de eso vamos a ir avanzando un poquito en el manual, ¿vale? Porque ya entraremos en Wireshark y ya configuraremos esto porque quiero ver un poquito qué es lo que tenemos que hacer para poder entrar en Wireshark. Aquí hay los pasos para instalar las bases de datos de geolocalización con el objetivo de poder ver los saltos que dan nuestros paquetes hasta llegar al destino, ¿vale? Entonces es gracioso, es chulo, es llamativo y me parece chulo. Quien lo quiera hacer que lo haga y quien no, pues nada. Bien, aquí vemos parte de la configuración de esas bases de datos para que definirle, ¿no?, dónde las hemos guardado y que las pueda leer correctamente. Bien, la interfaz Wireshark, lo primero que vamos a ver y lo que vamos a hacer esto pequeñito y vamos a hacer nuestra máquina virtual aquí, aunque sea un poco pequeñita, a ver si lo vemos bien. Lo primero que cuando arrancamos Wireshark, lo primero que nos dice es de dónde tiene que capturar los paquetes. Aquí vemos diferentes conexiones de red y pues nosotros queremos capturar los paquetes de la red de Ethernet, que es la que realmente está conectada a Internet, ¿vale? ¿Cómo he configurado mi máquina? Pues he cogido el Windows 10 y en configuración, en la parte de red, he configurado la tarjeta como NAT. Podría haberla puesto como adaptador puente, pero quiero que la red se mantenga aislada. No quiero capturar los paquetes de la red de mi casa. Entonces, lo he puesto en modo NAT. Le damos así, arrancamos la máquina. He configurado en la máquina las carpetas compartidas, como hemos visto en clase, ¿no? Aquí pues podríamos decirle una ruta, pues por ejemplo, pues programas, si quisiéramos poder llegar a conectar a ese directorio desde la máquina virtual, pues aquí podemos, vuelvo a repetir, poner lo que queramos, automontar y hacer permanente. Le damos a aceptar. Si no lo hacemos permanente, cuando apaguemos la máquina y la volvamos a arrancar, esta línea se eliminará y la tendremos que volver a poner. Le damos a aceptar, ¿veis? Y aquí pues tenemos otra línea, ¿vale? Una vez que tenemos la máquina arrancada, voy a parar las otras porque si no... ¿Cómo podemos acceder a esas carpetas compartidas? Pues vamos a un directorio. Voy a hacer esto grande. Vamos a un directorio. Vamos a red. Accedemos a este apartado y aquí vemos la compartida y la de programas. En la compartida yo lo que he hecho ha sido traerme Wireshark, ¿no? Aquí directamente pues lo ejecuto. No hace falta volcarlo en la página web. Decimos que sí y empezaríamos el proceso
de instalación de Wireshark, que como ya está instalado, pues no necesitamos instalarlo y tampoco necesitamos tener que cargar las máquinas con un montón de software. Así lo podemos tener este software disponible para todas las máquinas que necesitemos. Una vez que hayamos instalado Wireshark, al hacer doble clic sobre él, veremos lo que os comentaba, los diferentes adaptadores de red de que dispone esta máquina virtual. Algunos son virtuales, valga la redundancia, porque son conexiones que monta VirtualBox o VMware también las monta. Nosotros vamos a indicarle que nos coja Ethernet. Y automáticamente el icono de la aleta del tiburón, si está así marcado, ya se supone que está capturando paquetes, ¿vale? Entonces, lo primero también, vamos a abrir un navegador y, bueno, aquí en el manual os voy indicando, pues en esta parte de aquí, pues cada una de las barras de herramientas con los botones de interés, ¿vale? Estos dos botones es para empezar a capturar paquetes y este para detener la captura de paquetes en esta primera barra principal. En la segunda barra es la barra de filtros, nos va a permitir filtrar y seleccionar paquetes de los que previamente ya hemos capturado. O sea, tenemos aquí esta captura y aquí podemos aplicar filtros sobre los paquetes que ya hemos capturado. Dentro del panel de paquetes tenemos diferentes campos, la numeración de cada paquete, este dato es propio de Wireshark y simplemente le asigna una numeración a medida que los va recuperando y montando. El tiempo también vemos un poco el delay que hay entre un paquete y otro y entre las comunicaciones entre las máquinas origen y destino. La columna source pues es la IP de origen, la que generó el paquete, o sea, nosotros si hacemos una solicitud, por ejemplo, a un servidor, y el destino es la IP del destino, pues del servidor, por ejemplo, al que estamos solicitando, por ejemplo, una página web. El tamaño el protocolo que estamos utilizando y por lo tanto por cualquiera de estos campos podemos hacer filtros, el tamaño del paquete y una pequeña descripción de los datos importantes en base a cada uno de los protocolos. Pues por ejemplo en el protocolo TCP que podemos ver aquí vemos el tipo de paquete que es. Si es un paquete de tipo sincronización, el servidor que le responde y el ACK final que le responde el cliente al servidor y por lo cual se establece ya la conexión. Bien. A continuación aquí vemos cada uno de los paquetes, este es este apartado que vemos aquí, donde, voy a abrirlo voy a hacer un poquito más grande, al seleccionar un paquete podremos ver las capas de red que ha requerido dicho paquete para ser transmitido, así como la información de cada una de ellas, gracias al PCAP. ¿Vale? La información que podemos ver son las cabeceras de dichas capas y en algunos casos información de la capa de aplicación, esos paquetes añadidos que veremos en la parte de HTTP. ¿Vale? Y este último panel veremos los bytes de cada paquete y bueno, pues el contenido digamos que viaja por la red. En la parte de filtros podemos aplicar filtros de captura que, bueno, pues inicialmente para estos primeros pasos yo no los recomendaría porque inicialmente captura pues todos los paquetes más populares, todos los protocolos más populares, por decirlo de alguna forma, pero tenemos más para poder añadir, ¿vale? Hay filtros de captura. Tanto en los filtros de captura como en los filtros de visualización, que los filtros de visualización es esta barra que vemos aquí y que por tanto aquí podemos filtrar por protocolo, indicando por ejemplo DHCP, para que solo nos muestre los paquetes de tipo DHCP. O bien con determinadas palabras como IP.addr para indicarles que quiero todos los paquetes que la IP sea pues la IP que ponga. Da igual que sea de origen o de destino. Vale, hay diferentes tipos de capturas o diferentes tipos de capturas y por tanto de filtros. Podemos filtrar por host, por net, una red concreta, podemos decirle la 192.168.1.0 y nos va a filtrar por cualquier IP que pertenezca a dicha red, por un puerto concreto, por un rango de puertos, por la dirección de origen, la dirección de destino, por el protocolo de tipo Ethernet, por un FDDI para capa 2, por IP, IPv6, ARP. Podemos utilizar estas palabras para aplicar los filtros.
Hay otros tipos de filtros utilizando pues parte de esto, ¿no? Y su atributo, por ejemplo, src.ip, ¿sí? Para poder filtrar por la IP de origen. En base a estas máscaras que vemos aquí, pues podemos ir aplicando diferentes tipos de filtros. Aquí vemos los filtros de captura, es decir, antes de empezar a capturar, estos son los filtros que ya vienen preconfigurados en Wireshark. Y luego además también tenemos concatenadores para excluir o añadir diferentes filtros o que cumplan una u otra condición o que cumplan varias condiciones. Podemos aplicar filtros por protocolo, pues por ejemplo, quiero los mensajes que sean de HTTP o de DNS y entonces solo me mostrará los mensajes cuyo protocolo sea HTTP o DNS. También vemos, como digo, propiedades de dichos protocolos. Pues del TCP quiero solo aquellos cuyo puerto sea el 443, por ejemplo. Es decir, quiero determinados los paquetes que cumplan que en esa capa 4 de transporte, cuidado que en Wireshark vamos a ver 5 capas, el puerto sea el 443 y por tanto me mostrará de determinados paquetes aquellos que en la capa 4 el puerto sea el 443, ¿vale? O por ejemplo, en este ejemplo que pongo aquí, pues el protocolo SMTP, utilizando el 25 o el 587. También a nivel de IP podemos decirle que quiero que la IP, el Internet Protocol, quiero que tenga la dirección concreta esta, por ejemplo. ¿Vale? Podemos concatenar o excluir. Hay determinados filtros donde podemos utilizar máscaras. Máscaras que, bueno, ya no sé si entraremos ahí con los IDS, ¿vale? Pero en las reglas de los IDS se utilizan máscaras para identificar en este caso un gusano llamado SASR. Entonces, en los paquetes de red, si hubiera un gusano, en este caso concreto el SASR, dentro de los paquetes de red aparecería esta máscara. Y esto es lo que utilizan los IDS para aplicar reglas y poder lanzar avisos de pues, una posible infección. ¿Vale? Hay una parte de protocolos que estos son, pues aquí hay muchísimos, aquí os indico dónde consultarlos y aquí hay muchísimos protocolos en base a los cuales pues podemos llevar a cabo capturas, solo capturar determinados paquetes que cumplan estos protocolos, añadiéndolo a esta parte de aquí, a los filtros de captura, podríamos dándole al más añadir o dándole al menos eliminar, añadir pues estos protocolos si es que en nuestra infraestructura de red utilizamos alguno de estos protocolos. Bien, aquí ya os pongo algunas tareas o algunas formas de hacer el seguimiento de paquetes. Como digo, cuando hay dos máquinas conectadas, hay un diálogo entre ellos. La máquina A manda un paquete a la máquina B, la máquina B le responde, la máquina A le vuelve a indicar algún mensaje, la máquina B le responde. Entonces, bueno, esta parte de aquí es un poco pues para ver cómo gestionar pues todo esto. Aquí en analizar información especializada, pues como digo aquí podemos ver la captura agrupada por la criticidad del paquete, donde podemos ver aquí, por ejemplo, que hay un paquete que está mal ensamblado, por lo cual es posible que haya sido manipulado. Al hacer clic en los paquetes podemos ver este detalle de los paquetes y ver más información para poder analizarla. O sea, tendremos que hacer clic en un paquete concreto, ir a analizar y a información especializada. Y aquí podremos ver pues, el detalle de qué es lo que está mal, ¿vale? Y poder analizar poco a poco cada una de las características que tiene dicho paquete. Bien, bueno, aquí hay un fallo de transmisión, esto es una prueba para ver esto. Anuncia los servicios. Bueno, aquí es un poco la explicación de este paquete forzado, ¿vale? Para que aparezca esto mal formado y ver un poquito pues lo que significa esos warning o esa información adicional que añade Wireshark a esos paquetes.
Como digo, hay un diálogo entre dos máquinas conectadas y para poder seguirlo no tenemos por qué encontrar los paquetes de forma continuada, no tienen por qué estar juntos. Pueden colarse, entre comillas, paquetes entre medio, esperando pues hasta que la otra máquina nos responda. Entonces, dependiendo del tipo de paquete, podemos hacer clic con el botón derecho del ratón, nos aparecerá esta ventana emergente y en seguir, pues como vemos aquí es un paquete de tipo de DHCP. El DHCP utiliza el protocolo UDP y es por ello por lo que en seguir no aparece secuencia TCP porque no hay un TCP, no hay un establecimiento de conexión. Por lo cual la única forma, los paquetes de DHCP son paquetes de tipo UDP en capa 4. Le damos a seguir secuencia UDP y así podemos ver ese diálogo que ha habido entre dos máquinas, ¿vale? Que en este caso es el protocolo de DHCP y los paquetes DORA. En este caso, pues bueno, pues aquí hay una máquina que no tiene configuración de red, manda un discover a la red y pues va mandando request. Aquí vemos pues un poco, si hacemos clic podemos ver algún detalle de quién ha hecho, ¿vale? El FQDN del objeto que ha mandado ese mensaje. En este caso pues pone pcelisa.examensri.com. Bien, como digo, aquí podemos ver también el seguimiento en el caso de TCP, podemos hacer secuencia TCP y podemos de esta forma seguir un poco la conversación que ha habido entre esas dos máquinas. Y aquí vemos que ha habido, si os fijáis, aquí automáticamente pone el filtro para un stream de tipo TCP y internamente pues lo ha definido como una secuencia 2. Entonces, lo que vemos aquí es un establecimiento de conexión entre dos máquinas donde aquí ahí está el protocolo LDAP y bueno, pues aquí está el seguimiento de todo el paquete que ha habido entre dichas dos máquinas. Cuando hacemos el seguimiento nos aparecen los detalles concretos, intenta interpretar los mensajes que han habido. Como decía, por aquí está el protocolo LDAP y, por tanto, como consecuencia, si entendemos lo que es el protocolo LDAP, vemos que aquí hay una consulta aquí vemos el CN, del sites, configuration, examen SRI, es decir, el dominio. Son datos del dominio. En rojo aparecen los mensajes de la máquina de origen y en azul aparecen los mensajes de la otra máquina, de tal forma que es sencillo identificar pues, de dónde vienen los mensajes de forma visual. Aquí, por ejemplo, pues mensaje anterior, en la siguiente imagen es una solicitud DNS y en la capa de aplicación podemos ver los datos de DNS. Esta es otra forma de hacer el seguimiento. Si tenemos un paquete concreto, podemos irnos a la página, al paquete de más alto nivel, es decir, de la capa 5, y podemos ver un pequeño enlace donde simplemente iríamos a la respuesta a este paquete. En el seguimiento vemos la conversación completa. Aquí, si hacemos clic en un paquete, nos vamos a la capa 5 y si abrimos a la zona inferior, vemos response, la respuesta está en el paquete 282. Y esto te lo pone como un enlace. Si hacemos clic, nos marcará este enlace y por tanto se cargarán en esta zona de aquí abajo las capas del mensaje 282 que está justamente debajo. No tiene por qué estar debajo, puede estar muchísimo más abajo, ¿vale? No tiene que estar consecutivos, ¿vale? Pero esto como era un entorno cerrado, en comunicación de un server con un cliente, pues no hay paquetes involucrados externos, ¿no? de la máquina. Por eso están muy consecutivos, porque esto es un entorno muy controlado con el que se han hecho estas capturas. Aquí, por ejemplo, vemos con un protocolo HTTP, que como un protocolo HTTP necesita establecimiento de conexión, que además la vemos justo antes de ese establecimiento de conexión. Podemos también hacer el seguimiento de la conversación TCP, ¿no? Y aquí vemos pues un poco cuál ha sido todo el seguimiento. Aquí nos indica pues esa solicitud GET, la respuesta. Aquí nos indica que no ha sido modificado, nos da un mensaje 304
y es por ello por lo que realmente no le está mandando el index porque no es necesario. El index ya lo tiene el cliente cacheado. A continuación el cliente le manda una solicitud solicitándole el archivo CSS y como previamente esta máquina ya había visualizado esa página web, pues le dice que le manda un error 304 not modifier porque el cliente ya lo tiene. Y si podemos seguir la conversación. Y esta conversación pues la podemos ver aquí también. Y podemos ir haciendo el seguimiento uno a uno, haciendo la respuesta. Podemos ver la respuesta en el paquete 86 y la siguiente pregunta del usuario de esta máquina, de quien ha hecho de este 192, 168, 59, 151. La siguiente pregunta nos dice que está en la 96 y si nos vamos al paquete 96 vemos que efectivamente la siguiente pregunta de la máquina que estamos consultando el paquete, de la máquina origen, la siguiente pregunta está en el paquete 96. Y bueno, aquí hay una serie de estadísticas donde podemos ver un poco pues, el tráfico de entrada y salida de Wireshark, que ha habido desde y hacia la máquina que de la que estamos capturando paquetes, y esto es una de las preguntas de la práctica. Podemos ver estadísticas de las diferentes conversaciones que ha habido, qué puertos se han utilizado más, el número de paquetes, el tamaño, etc. ¿Vale? Aquí vemos un montón de información y si nos paramos un poco a verla, pues vemos los puertos ocupados, la dirección esta es la dirección nuestra, del cliente, la dirección de destino, como vemos aquí consultas a los DNS, el puerto utilizado, el 53 para el DNS, los paquetes, el tamaño, pues diferentes cosas, ¿vale? La duración en lo que ha tardado, los bytes transmitidos de B a A y de A a B, bueno. Otra forma de ver las estadísticas, pues para ver un poco si tuviéramos Wireshark lanzada sobre una de las máquinas, pues podríamos ver cuál es el consumo por diferentes tipos de protocolos. Los puntos finales o los endpoints podemos ver un poco a nivel de capa 2 las direcciones que ha ido descubriendo y que va almacenando Wireshark, así como de direcciones IP. Aquí esta parte del mapa es necesario tener cargadas las bases de datos y también para obtener estos datos de IP y de geolocalización es necesario tener las bases de datos que se explican al inicio del documento. Y esto es lo que os comentaba, ¿no? De que podemos ver pues, a nivel estadístico donde pues, con qué puntos nos hemos puesto en contacto, ¿vale? Ha habido conexiones con Irlanda, ha habido conexiones con diferentes zonas de Francia y con diferentes zonas de Estados Unidos, remarcando aquellas más destacadas o más consultadas en amarillo. Pues aquí sería Madrid y aquí pues donde esté Google, probablemente sea Google. Aquí podemos ver, pues haciendo clic en cada uno de los puntos, las IPs consultadas y como vemos efectivamente es Google, es la 8888 y los diferentes servidores y servicios que debe tener Google para poder llevar a cabo su tarea. Y este es el manual que os he ofrecido y que en cierta parte tiene bastante de las preguntas y explicaciones y cómo poder llegar a utilizar Wireshark. Ahora nos en el siguiente vídeo vamos a ver un poquito pues, cómo utilizar Wireshark.